que tiene que ver con la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, comenzando hoy el capítulo 10. Ahí encontramos 3 puntos, quizá me lleve 3 prédicas ahí. Vamos a hablar hoy, este es el mensaje número 25 de esta serie, y el tema general del capítulo 10 sería las advertencias y la libertad. Las advertencias y la libertad. Vamos a encontrar 2 advertencias que va a hacer el apóstol Pablo, y vamos a encontrar la libertad que tiene el apóstol Pablo en Cristo, de lo que ya se viene hablando. Recuerde que el capítulo 8, 9 y 10 tiene que ver con la libertad que tenemos en Cristo, y obviamente el apóstol Pablo involucra otros temas allí, pero sobre todo tiene que ver con esa libertad que tenemos en Cristo. Veamos que Pablo es libre en el capítulo 9 de recibir o no sustento financiero para su obra, y que Pablo también es libre de hacerse gentil, de hacerse judío o de hacerse como uno de los débiles, todo con el fin de poder ganar a más personas para Cristo. Ahora, en esta advertencia, porque el tema de hoy son las advertencias de la historia, vamos a ver la primera parte, versículos 1 al 13, las advertencias de la historia sería para hoy. Vamos a considerar 4 cosas en esta mañana. Lo primero que vamos a ver en esta mañana, mirando este pasaje, es que este pasaje es una consecuencia de lo que ya habíamos visto, de que Pablo a los judíos se hace como un judío, a los gentiles se hace como gentil, a los débiles se hace como débil, pero luego él dice que él no hace caso, como en otro texto también, de ninguna cosa, sino que más bien él golpea a su cuerpo, lo pone en servidumbre. Él dice, y vamos a leer los versículos 24 al 27, o sea, 1 Corintios 9, 24 al 27, porque esto va enlazado. O sea, el capítulo 10 lo tenemos que entender desde este punto de vista, desde 1 Corintios 9, versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Ahí está el atleta. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Aquí está el luchador. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Luego dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces, Pablo no es que termine ahí, la carta sigue. Por eso el versículo 1 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Es muy importante esa apreciación. No quiero, hermanos, que ignoréis. Entonces, él está diciendo, mire, la carrera cristiana, la carrera espiritual es una carrera de negación. Es una carrera de entrega. Es una carrera exigente. Lo que él está diciendo es, en otras palabras, ¿por qué Pablo se negaba a sí mismo? ¿Por qué Pablo se exigía a sí mismo? ¿Por qué el creyente debe negarse a sí mismo y debe exigirse? ¿Cómo lo haría un atleta? ¿Cómo lo haría un luchador? Entonces ahora él pone el ejemplo y nos va a poner aquí, porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Es decir, el creyente del nuevo pacto, la iglesia en Corinto, nosotros hoy día no podemos ignorar que por no haber esfuerzo en la carrera, que por no haber dedicación, por no haber negación en la carrera, y ahora va a poner los ejemplos, muchos se quedaron en el desierto. Va a hablar de Israel, cómo Dios sacó a Israel de Egipto, de la esclavitud de Egipto, cómo lo llevó por el desierto, pero no todos entraron a Canaán, a la tierra prometida. Y esto también le tiene que hablar a la iglesia en Corinto. Ojo, no sea que muchos hayan comenzado la carrera espiritual y se queden en el camino, no entran a la tierra prometida. Y obviamente es una amonestación para nosotros. Pero hoy vamos a ver en la primera parte las advertencias de la historia. En este caso, de la historia de Israel. Y obviamente el atleta que acabamos de leer ahí, o el boxeador o el luchador que acabamos de ver ahí, se refiere a Josué y se refiere a Caleb. Lo que Pablo está diciendo cuando él dice, no sea que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado, se está poniendo él en los zapatos de Caleb y en los zapatos de Josué, que fueron los únicos que no fueron eliminados, obviamente con los jóvenes o los niños de 20 años abajo. No fueron eliminados en el desierto, no quedaron en el desierto, sino que pasaron a la tierra prometida, y eso es lo que él está tratando de enseñarnos acá. Entonces lo primero que vamos a ver acá es que todos los israelitas experimentaron los mismos beneficios de Dios. Cuando Dios sacó a Israel de la esclavitud y lo sacó y lo llevó por el desierto, lo hizo pasar por el Mar Rojo, lo pasó tras el desierto,
todos experimentaron las mismas bendiciones de Dios. Dios no es que tiene bendiciones para unos y tiene bendiciones para otros diferentes, sino que las mismas bendiciones se las da el Señor, y aquí lo manifiesta de varias maneras. Por lo menos encontramos en el versículo 1 y 2, vamos a leer cómo Dios los protegió de los egipcios, usando dos ilustraciones, que serían la nube y el mar. Mire verso 1: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Note la expresión todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Usted puede buscar, si tiene una Biblia con referencia, después de Éxodo capítulo 13 y 14, que nos habla de esa experiencia del cruce del Mar Rojo. Cuando dice que todos estuvieron bajo la nube, todos cruzaron el mar, verso 2, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Note la expresión, todos en Moisés. Y lo toma el apóstol Pablo como un bautismo, como un sumergirse en la nube y en el mar. Es decir, fueron sumergidos en la nube y en el mar, porque la nube, al adentrar en la nube los protegió. Al sumergirse en el mar los protegió. ¿De qué manera los protegió la nube? Cuando usted lee allí, se da cuenta que tan pronto ellos salieron de la esclavitud de Egipto, los judíos ya iban de camino. Dios incitó otra vez el corazón de Faraón, y dijo: no es posible que los hayamos dejado, vamos a perseguirlos. Y armó otra vez su ejército y se fue a perseguirlos. Como ya estaban cerca, antes de llegar al cruce del Mar Rojo, ya estaban cerca, el Señor puso una nube. Y esa nube, dice que era una nube tremenda de día, y de noche era una columna de fuego. Y entonces ellos no podían pasar, los egipcios no podían pasar, alcanzarlos, porque la nube los detenía hasta que llegaron al Mar Rojo. ¿Qué pasó en el Mar Rojo? En el Mar Rojo se encontraron entre el desierto, los egipcios y el mar. Entonces el Señor allí, a través de Moisés, permite que el mar sea abierto. Cuando el mar es abierto y entran más o menos 2 millones de personas, imagínense en esto, son como 2 millones de personas, van los líderes, pero van los niños, van los ancianos también, va el ganado, todo lo que sacaron de Egipto. Usted se imagina cruzar el mar que se les abrió, y ellos, todo ese poco de gente, yo no sé, de animales que llevaban, como eso, se demoraron y comenzaron a pasar el mar, a atravesar el mar. Y luego, cuando Dios ya van bien adentro, Dios los permite que los egipcios vengan, pero los egipcios entran también en el mar, y cuando ellos entran en el mar, Dios luego, ¿qué hace? Les cierra el mar y se ahogan todos los egipcios. Entonces es una simbología que está usando Pablo para decir: ellos fueron bautizados en la nube para ser protegidos, ellos fueron bautizados en el mar para ser protegidos, y nos está hablando a nosotros que nosotros también fuimos bautizados en Cristo. Cuando Cristo muere, nosotros morimos con Él. Cuando Cristo es sepultado, somos sepultados con Él. Cuando Cristo resucita, somos resucitados con Él, y Él nos introduce, nos bautiza en el cuerpo de Cristo. Es decir, nosotros ahora pertenecemos a Cristo, a la iglesia del Señor, porque Él nos ha sumergido en esa iglesia, o nos ha bautizado. Pero aquí dice que todos fueron bautizados en la nube, todos fueron bautizados en el mar. O sea, no hay que ignorar eso. Es lo que está diciendo, ojo. Pero aquí hay un detalle, y esto es lo que nos va a sorprender, y más adelante lo vamos a comenzar a ver. Esa sería la primera. Lo otro que vamos a ver es que Dios les dio a todos, y esto es importante. Primero note esto: fueron sumergidos en la nube, es decir, protección. Fueron sumergidos en el mar, es decir, protección. Dios los protegió del enemigo. Pero además de eso, Dios les dio el maná del cielo. Perdón, les dio el maná, que tipifica el maná del cielo. Versículo 3: y todos comieron el mismo alimento espiritual. Aunque aquí Pablo habla del mismo alimento espiritual, se refiere al maná. Lo puede buscar en Éxodo capítulo 16. Dios les dio a todos el maná. Recuerde que ellos, ¿y ahora qué vamos a comer? Y Dios les permitió a todos el maná. Todos comieron el maná. Luego Cristo dice que Moisés no les dio el verdadero pan del cielo. O sea, el pan que les dio fue un pan material. Pero dice Jesús: yo vengo a darles el verdadero pan del cielo, porque el verdadero pan del cielo es Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, cuando los judíos todos comían el maná y recogieron el maná, que ellos hacían unas hojuelas, una especie de pan, y ellos comían ese maná, ellos tenían que haber interpretado espiritualmente que así como todos ellos comieron ese maná, más adelante Dios iba a dar un maná, iba a dar un pan, que era Jesucristo, para salvación. Entonces, estos son tipologías. Pero además el versículo 4 nos habla que también todos bebieron de la roca.
del agua que salía de la roca. Mire lo que dice el 4, y todos bebieron la misma bebida. Note que está hablando, todos estuvieron bajo la nube, todos estuvieron bajo el mar, todos comieron el mismo alimento espiritual. Ahora todos bebieron la misma bebida espiritual, y dice, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Luego a Pablo interpreta, y la roca era Cristo. Pero déjame, yo le explico primero qué fue lo que pasó. Recuerden que ellos entraron en el desierto y entonces tuvieron sed. Y bueno, tuvieron sed, fueron a Moisés, danos, o sea, empezaron otra vez obviamente a blasfemar, a murmurar. Y Moisés dice, ¿qué hago? ¿Les voy a hacer salir agua de esta peña? Entonces obviamente Dios se aparece y le dice, golpea la roca y saldrá agua. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Moisés? Golpeó la roca y salió agua, y les dio a beber, y todos bebieron de esa roca. De más adelante, otra vez el pueblo, frente a esa sed que tenían en el desierto, no había agua, y otra vez nos vas a dejar morir de sed, ¿qué hacemos? Entonces Dios se aparece y le dice a Moisés, ya no golpee la roca, sino que ahora háblele a la roca. Pero Moisés se dejó incitar por el pueblo, y él, en vez de hablarle a la roca, la golpeó, y el Señor se enojó. Y esa fue una causa por la cual Moisés no entró a la tierra prometida. ¿Por qué se enojó? Porque la roca ya había sido golpeada una vez y no se podía golpear dos veces. La segunda era para hablarle, porque esa roca tipificaba a Cristo. Igual Moisés la golpea la segunda vez, pero sale agua y ellos beben. Entonces lo que está diciendo aquí es, mire, en el desierto, cuando ellos tenían sed, Dios les dio a beber, versículo 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual. ¿Por qué dice bebida espiritual? Porque cuando ellos están bebiendo esa agua y están saciando su sed, ellos tenían que entender que más adelante iba a venir alguien que es la roca verdadera, que es Cristo, como dice aquí, y esa roca iba a vertir agua, y esa agua iba a calmar la sed espiritual de todas las personas. Por eso el texto dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Y la roca era Cristo. Pablo está interpretando ya y está diciendo, y esto es importante, todas estas son tipologías, es decir, cuando el pueblo se enfrentaba a esa roca y esa roca les da agua, ellos tuvieron espiritualmente que comprender que esa roca tipificaba a Jesucristo, a quien les iba a dar, que los iba a calmar de la verdadera sed. Por eso cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana en Juan 4, Él les dice, el que bebiere de esta agua de este pozo volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré nunca volverá a tener sed jamás, porque el agua que yo le doy será un agua que salte para la vida eterna. Así que Jesucristo viene y Jesucristo nos bautiza, así como los bautizó a ellos en la nube y en el mar. Jesucristo nos bautiza a nosotros en su muerte y resurrección y nos hace miembros de su cuerpo. Somos la iglesia de Cristo. Hemos sido bautizados por Cristo, estamos sumergidos en su pueblo. Jesucristo también nos da el maná, el verdadero pan que viene del cielo, que calma nuestra hambre espiritual como se la calmó a ellos, el hambre natural. Jesucristo ahora es la bebida para nosotros espiritual, es el agua que sacia nuestra sed espiritual, así como a ellos les sació su sed natural. Todas esas tipologías, ellos debieron comprenderlo, obviamente por esa fe fue que ellos fueron salvos, y nosotros hoy vemos que todas estas tipologías tenían que ver con Jesucristo. Ahora, ¿cuál es el punto acá? Que Pablo está diciendo, no ignoréis, hermanos, o sea, no ignoren esto. Estos sucesos que le acontecieron a Israel en el desierto, ojo, no lo ignoren. ¿Por qué? Porque el versículo dice, el versículo 5, hay una tremenda decisión, y es que dice, pero los más de ellos, o la gran mayoría, quedaron postrados en el desierto. Verso 5, pero de los más de ellos, aunque Pablo aquí usa una palabra que uno lo ve como suave realmente, porque de los más de ellos no se agradó Dios, por lo que quedaron postrados en el desierto. Si uno nota bien y usted va a la referencia que da ahí, que sería Números 14, usted va a encontrar que cuando dice de los más de ellos no se agradó Dios, realmente Dios no se agradó de todos. De los únicos que se agradó fue de Josué y Caleb. Y uno se aterra, ¿cómo así? Pero de los más de ellos, o sea, de la gran mayoría de ellos no se agradó Dios, sino que ¿qué pasó? Por lo que quedaron postrados en el desierto. Es decir, toda esta generación murió en el desierto. Y usted puede ir después a buscar allá, no ir ahora porque sería un poco dispendioso, pero usted puede ir a Números 14. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando van a entrar a Jericó, a la primera ciudad que van a conquistar, recuerde que Josué,
Moisés, estaba confundiendo la entrada a Jericó. No. Antes de entrar a Jericó no han entrado. Antes de entrar a Jericó está Moisés todavía. Moisés dice, manda 12 espías para que vayan y miren la tierra. Los 12 espías vienen y traen el fruto, eso lo sabemos en Números 13, 14, traen el fruto muy grande. Pero ellos traen una información, y la información que traen, y sobre todo los primeros que hablan, son 10 de ellos, y le dicen al pueblo, sí, la tierra es buena, es leche que fluye leche y miel, es tierra que fluye leche y miel, pero hay un detalle, hasta los gigantes, raza de gigantes, los hijos de Anak, no podemos entrar, no la podemos tomar, nosotros somos como langostas ante esos gigantes, nos van a acabar. Y todo el pueblo entró en un desespero. ¿Cómo así? Nos has traído aquí, Moisés, para matarlo frente a esa gente. Se levanta Josué, se levanta Caleb y le dice, no señores, es cierto, son gigantes, pero nosotros podemos, porque Dios está con nosotros, la tierra es buena, hay que ir a tomarla, hay que ir a poseerla, decía Josué, decía Caleb, y los otros 10, cállense que así no es, y el pueblo se fue con los 10. Entonces, ¿qué pasó? El Señor se aparece y ellos comenzaron a decirle a Moisés, Moisés, nos ha sacado de Egipto para que muramos, para que todos nosotros muramos en este desierto. Entonces el Señor le dice, mira, conforme a lo que ustedes han dicho, así les va a acontecer. Ustedes van a morir en este desierto. Solamente mi hijo Josué y mi hijo Caleb van a entrar a poseer la tierra, y los menores de 20 años. O sea que esa generación, todos los mayores de 20 años, el Señor les dice, ellos fueron a ver la tierra y demoraron 40 días. Y el Señor les dice, por cada día de duda, les voy a dar un año, un año en el desierto. Así que ellos duraron 40 días, se demoraron mirando esa tierra y dudaron de poseer la tierra. Entonces ahora el Señor les da 40 años en el desierto. Es decir, ellos atrasaron 40 años, y en ese atraso de 40 años el Señor les permitió quedarse postrados en el desierto, dando vueltas en el desierto, pero ahí comenzó a matarlos. El Señor mismo los fue matando hasta que los eliminó a todos, y el único que quedó vivo fue Josué y Caleb con los menores de 20 años. O sea que ya Josué, él ya tiene 80 años, Caleb tiene 85, porque Josué tenía más o menos 40 en esa época, y obviamente los que tenían 20 años tenían 60 más o menos. Entonces ya esa gente y todos los que nacieron ahí entran a la tierra prometida. Pero la gran realidad es que aquí, y es bueno entender esto, cuando Pablo está diciendo, de pronto yo siendo heraldo para otros y mismo venga a ser eliminado, por eso yo golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, por eso yo soy como el atleta, me abstengo, por eso yo soy como el boxeador, lucho, porque yo quiero llegar a la corona. Lo que Pablo está diciendo y los que nos quiere enseñar, y le está tomando, es precisamente esa parte del desierto. Dice, yo voy a ser un Josué. La iglesia de Corinto debe ser un Caleb. Es más, los verdaderos creyentes son un Josué, son un Caleb, y son esos menores de 20 años que, aunque les tocó pasar por la incredulidad de sus familiares 40 años en el desierto, es decir, ellos ya tenían 60 años, aún así, es gente de fe que entraron a Canaán, la tierra prometida. Y quiero aclarar aquí algo, porque lamentablemente hoy día la gran mayoría de los pastores, por ser humanistas y por no enseñar correctamente la palabra, ellos le enseñan al pueblo y les dicen que esa lucha del desierto para entrar a Canaán, la tierra prometida, esa lucha son los problemas, son las enfermedades, son la falta de dinero, y entonces que todo eso ustedes tienen que vencerlo, y que Canaán es el éxito, es el dinero adquirido, que Canaán es la salud, que Canaán es la bendición, y todo lo materializan. No. Aquí nosotros tenemos que entender, y los cristianos del nuevo pacto, nuestro Canaán se llama nuestra nueva Jerusalén. Nuestro Canaán es el cielo. Es decir, nuestro desierto ahora, que es el desierto de ellos, que se quedaron postrados la gran mayoría y solo entraron Josué y Caleb, nuestro desierto ahora es esta vida cristiana que tenemos. Desde el momento que nacimos de nuevo, empezamos un desierto para entrar a la tierra prometida. Nuestra tierra prometida es cuando el Señor venga por nosotros. Nuestra tierra prometida es cuando muramos nosotros y entremos a la presencia de Dios. En ese periodo de vida, mientras estemos en esta tierra, es nuestro desierto, y ahí es que vamos a tener las luchas del desierto. Las luchas del desierto para nosotros, ¿qué son? Entonces van a venir las debilidades, van a venir las pruebas, van a venir las tentaciones. Ahora, el creyente verdadero no se va a rajar. El creyente verdadero, en medio de esas dificultades,
que está pasando su desierto, es decir, nosotros estamos en nuestro desierto nos mantenemos firmes como Josué y como Caleb, y vamos a entrar a la tierra prometida, es decir, vamos a perseverar hasta el final. No tiene que ver con dinero, no tiene que ver con otras cosas, aunque si eso hace parte de nuestras luchas, pues eso lo superamos. Pero ¿cuál es el problema? Un ejemplo, un desierto sería esta pandemia. ¿Cuánta gente se está quedando en el desierto, está muriendo en el desierto? Es decir, no van a llegar a Canaán. ¿Y por qué no van a llegar a Canaán? Porque algunos creen, ve que la salvación se pierde. No, un momentico. Lo que Pablo quiere decir aquí es lo siguiente: el hecho de que la gente haya salido de Egipto, haya pasado la nube, haya pasado por el mar y se hayan quedado postrados en el desierto, eso implica que los que se van quedando en incredulidad, porque esa gente se quedó en incredulidad, esa gente no es el pueblo de Dios. Pudo haber estado con el pueblo de Dios, pero sin ser el pueblo de Dios. Y hoy es lo mismo. Muchas personas comienzan la vida cristiana y se quedan en el desierto. Comienzan a entrar en incredulidad, comienza a entrarle la duda. No es que ellos pierdan la salvación, lo que pasa es que ellos nunca la tuvieron. Porque ¿qué dijo Jesucristo? El que persevere hasta el fin, este será salvo. Porque hay que entender algo, amado hermano, y es que quien es justificado en su santificación va a progresar, es decir, va a luchar, va a enfrentarse. La batalla que tiene precisamente es contra el mismo pecado, contra las tentaciones, las pruebas y todo, pero él al final va a ser victorioso. Cristo lo va a llevar hasta el final como un Josué y como un Caleb. Eso es lo que tenemos que entender. Si alguien comenzó la vida cristiana y entonces en su desierto, que es el que estamos viviendo en esta época, se queda, duda de Dios, y por un problema que tiene se raja, se queda, esa persona sencillamente no era, porque solamente los Josué y los Caleb son los que entran, pasan a la salvación. Y ahí quiero explicar algo, amado hermano. Hay dos doctrinas que van muy unidas, y la doctrina de la justificación y la doctrina de la santificación. Hay lamentablemente personas que se quedaron con la doctrina de la justificación, diciendo yo ya soy justo, yo ya soy salvo, así que la santificación no importa, el esfuerzo no importa. Gente que dice así, como los tenemos nosotros, son antinomianos. Un antinomiano es el que dice que ya está justificado, pero le importa poco la santidad, porque en la santificación hay esfuerzo, en la santificación hay dedicación, en la santificación tiene que haber negación, como Pablo dijo, me niego, en la santificación golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, como una consecuencia de que soy justificado. Pero ahí está el otro caso. Hay gente que dice, yo soy santificado. Yo quiero ser santo, pero sin ser justificado. O sea, ellos se esfuerzan en ser santos, pero no son justificados. ¿Cómo se llama a esto? Legalismos. Legalista. Los legalistas son los que dicen, yo oro, yo ayuno, yo me visto así, yo hago todo eso para tratar de agradar a Dios. No, ninguno de nosotros puede agradar a Dios. Entonces, no se puede. La justificación sola sería antinomianismo. En este caso, la santificación sola sería legalismo. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Las dos cosas. O sea, estar certero de que el Señor nos justificó. Como Él nos justificó, tenemos vida eterna. Como Él nos justificó, la salvación no la vamos a perder. Pero esto no implica que yo entonces no me voy a esforzar en ser santo, que yo no me voy a dedicar, que yo no voy a tomar los medios de gracia, como congregarme, como leer la palabra, como orar, como ayunar, como buscar a Dios, como poner al servicio mis dones y talentos, es decir, esforzarme. Yo debo esforzarme porque soy justificado. Entonces estas dos doctrinas tienen que ir unidas, no puede ir la una sin la otra. Yo no puedo desligarlas como algunos lo hacen. No, tienen que ir unidas las dos. Entonces ahí es que tenemos que entender a Pablo. Pablo no está hablando de que va a perder la salvación. Pablo no está hablando que porque él se esfuerza, y cuando él habla de ser eliminado, ya lo dijimos, el peligro de ser eliminado, lo que él está diciendo es, hombre, porque Dios de alguna manera tiene recompensas para el que se esfuerza. No está hablando de la salvación. Pero aquí sí vemos que tiene que ver con mucha gente que quedó postrada en el desierto porque tomaron quizás la justificación, digámoslo de esa manera, y no tuvieron en cuenta la santificación. Hermano, vuelvo a esto. La santificación es, Dios nos santifica en cooperación con el Espíritu Santo, obviamente, pero es nuestro esfuerzo. En ese sentido hay unos más santos que otros porque depende del esfuerzo. Entonces ahora, en la segunda parte, el apóstol Pablo nos va a mostrar 5 ejemplos de aquel periodo histórico en el desierto, que fue lo que los llevó a quedarse postrados allí.
Y él nos va a comenzar a mostrar de esos 5 ejemplos, versículos 6, la última parte del versículo 6 hasta el 10. Entonces se las voy a mencionar y le voy a dar los textos para que usted vaya a los textos, porque yo no alcanzo a ir, le menciono solamente lo que pasaba. La primera de ellas, en la primera parte, en la última parte del versículo 6, es que el ejemplo que los hizo quedarse en el desierto fue la codicia. Ellos codiciaron comida, o sea, ellos quebrantaron el 9º mandamiento. Versículo 6 dice así: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Tenga esa primera parte ahí, porque esa va para otro punto ahora. Pero miremos la otra parte: para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ahí está la cita, números 11, usted puede ir allá. ¿Qué fue lo que pasó? Ellos comenzaron a codiciar. Recuerden que el Señor les dio el maná y llegó un momento donde dijo: estamos hastiados de esto, queremos carne, queremos carne. Y luego Dios les envía carne, pero luego el Señor hace que se les salga hasta por los ojos la carne. Y Dios en un momentico mató un poco de gente, precisamente por la codicia, porque comenzaron a codiciar. Ellos decían: ay, nos iba mejor en Egipto comíamos pescado, en Egipto comíamos cebollas, puerros, en Egipto comíamos, ay, nos deleitábamos. Pura codicia, o sea, que esté codiciando Egipto, todavía están en el desierto. Y el Señor entonces les permite, Él les envía carne, pero los castiga. Entonces note que una primera cosa, un primer ejemplo que vemos que ellos quebrantaron fue el 9º mandamiento en cuanto a comer comida. Después busca usted números 11, 4 al 6 y ahí. Ellos se cansaron del maná, quisieron la comida de los egipcios, o sea, despreciaron a Dios que les daba esa comida y Dios los castigó. Y usted busca después números 11, 31 al 34 y usted va a ver cómo murieron una cantidad de personas. No recuerdo la cantidad, pero usted después lo busca. Otra parte que vemos ahí es que ellos quebrantaron el 2º mandamiento, se entregaron a la idolatría. Miren lo que dice el versículo 7, 1 Corintios 10, 7: no seáis idólatras. Se entregaron a la idolatría, como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Y eso está en Éxodo capítulo 32, usted puede buscar del 4 al 10, Éxodo 32 del 4 al 10. ¿Qué pasó aquí? Recuerde que Moisés se fue a recibir las tablas de la ley y se demoró, y el pueblo comienza a decir: ese Moisés ya se murió, ese por allá no va a venir acá. Y Aarón, por favor, haznos dioses que nos representen. Y Aarón dijo: pues va a tocar, ¿qué tienen? Y ellos dijeron: aquí está el oro, las alhajas, todo. Y dice que hicieron un becerro de oro. ¿Y qué hicieron? Y se postraron ante ese becerro. Y cuando dice aquí que se levantaron a comer, mire lo que dice el versículo 7: se sentó el pueblo a comer. Eso quiere decir que hicieron un banquete, se sentó a beber vino y se levantaron a jugar o a recrearse o a hacer fiesta. O sea, ellos hicieron una parranda, ellos hicieron un parrandón ahí en medio de esa idolatría de ese becerro, cuando el Señor tiene que decirle a Moisés: Moisés, desciende pronto, porque el pueblo se perdió en nuestros términos, se fregó. Y cuando Moisés baja, no, Moisés vio eso, le dio tanta ira que dice que quebró las 2 tablas de la ley que traía, las quebró, y luego cogió ese becerro y le metió candela. ¿Y saben qué pasó en ese momentico? De la rabia que tenía, comenzó a arder, y el Señor, la ira la derramó sobre esa gente y mató un poco de gente. Ahora, yo quiero que piensen esto. ¿Se acuerdan cuando dice que no todos entraron a la tierra prometida, sino que los demás Dios se desagradó? Está hablando de esto. En esa etapa de 40 años en el desierto, Dios comenzó a irlo matando poco a poco. Y cada vez que había una rebelión, el Señor se airaba y moría un poco. Te va a notar, en una parte murieron 14.000, en otra 21, en otras como 27.000, y así hasta que mató casi 2 millones de personas. Prácticamente, en el desierto. Mató toda esa gente incrédula, todos los que dijeron no podemos entrar a la tierra prometida. Entonces el Señor lo fue eliminando poco a poco, y a eso es que está hablando Pablo. Pablo está diciendo: no ignoremos lo que pasó en el desierto, lo que le pasó a nuestros padres por incredulidad, por dudar, por no confiar en Dios. Y entonces eso es lo que está mostrando acá. Entonces los israelitas quebrantaron el 2º mandamiento. El 2º mandamiento es: no tendrás, no te inclinarás a ídolos, no tendrás imagen, ni harás imagen, ni te inclinarás a ellas. Ellos hicieron una imagen, un becerro, se inclinaron a ella.
Otro punto acá es que ellos cometieron inmoralidad, o sea, quebrantaron el séptimo mandamiento. Mire el versículo 8 lo que dice: ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000, aquí sí nos da la cita, 23.000 personas cayeron en un día, Deuteronomio 25, usted puede ir ahí y buscar, ellos entraron en la fornicación. Ahora, ¿qué pasó en número 25? Usted puede buscar número 25, cuando usted lee número 22, 23, 24, ahí está Balaam. ¿Se acuerda que Balaam tenía que maldecir al pueblo de Israel? En número 22, Balaam tenía que maldecir, y no pudo maldecir al pueblo de Israel. Balaam le decía maldícelo y no lo pudo. Entonces cuando uno va a números 25, usted va a encontrar que dice que Israel se enamoró de las moabitas. Israel comenzó a unirse a esas mujeres y comenzó a fornicar con ellas. Luego más adelante notamos que dice que eso lo hicieron por consejo de Balaam. Así que como Balaam, que es un falso profeta, no pudo maldecir a Israel, entonces Balaam, la manera que hizo para destruir o para que Dios destruyera a Israel fue hablándoles, de alguna manera los convenció de que los judíos, los israelitas, se acostaran con las moabitas, algo que desagradaría a Dios, y de esa manera fornicaron. Entonces es lo que dice Pablo aquí. Entonces Pablo dice, mire, le dice a Corinto: ojo Corinto, recuerde que nosotros tenemos que, en esta vida cristiana, aunque somos cristianos, aunque el Señor nos ha justificado, tenemos que tener cuidado de guardar la ley de Dios. Y ahí estamos mostrando, no debemos entonces quebrantar ninguno de estos mandamientos. Versículo 8, no debemos quebrantar el séptimo mandamiento, que sería no fornicar, porque dice que ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Entonces de esto es lo que está hablando. Si quiere ver cómo Balaam incitó, busque después número 31, 16. Número 31, 16, y verá que ahí encuentra que dice que esto lo hicieron por consejo de Balaam. Y qué más, versículo 9, ni tentemos al Señor. Ellos tentaron al Señor una y otra vez en el desierto. Miren el versículo 9, 1 Corintios versículo 9, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Y usted puede encontrar la cantidad de veces que tentaron a Dios en el desierto. Usted puede ir a varias citas y encontrar. Ahora, esta parte sí me quería quedar y por eso corrí para llegar ahí, porque quiero que miremos este punto de tentar al Señor, lo peligroso que es de tentar al Señor. Y vamos a ir a números 21. Números 21. Versículos 4 al 9. ¿Por qué voy a tomar esta cita? Porque Jesús la tomó también. Y es muy importante. Número 21, 4. Aquí fue donde Pablo dice, no, ojo, en el desierto este pueblo tentó al Señor. O sea, esa fue la razón por la cual no entraron a la tierra prometida. Entonces lo que, otra vez, unamos todo, lo que Pablo está diciendo es cuando él dice que no sea que habiendo sido yo heraldo para otro venga a ser eliminado. Lo que él está diciendo es ese. Yo no voy a parar en que soy justificado y pare de contar. No, la justificación me tiene que dar por evidencia la santificación. Es decir, hay un sacrificio, hay una entrega al Señor. Yo debo ser responsable de lo que Dios me dio. No sea que habiendo sido heraldo para otros yo venga a ser eliminado como estos fueron eliminados en el desierto. Y comienza a poner los ejemplos de cómo fueron eliminados. Y aquí está este ejemplo: ellos fueron eliminados porque tentaron al Señor, en el versículo 9 que nos lleva a Números 21:4. El número 21:4 dice: después partieron del monte de Or, está hablando de todos los israelitas, camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Espiritualmente, o sea, no queremos seguir, no queremos avanzar. Otra vez, cuando se desanimó y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, es decir, lo tentaron, y esto fue lo que hablaron: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Oiga, este pueblo era tremendo. Verso 6, y Jehová envió entre el pueblo, no de la ira de Dios como fue tan tremenda, que Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. O sea, usted va a encontrar la cantidad de veces que Israel muere y muere y muere. El Señor estaba debilitando el pueblo, matándolos en esos 40 años.
Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a esta vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Es decir, no había manera de calmar. El Señor, hay una forma del Señor maldecir a ese pueblo porque estaba irado, porque había murmurado, fue que les permitió las serpientes. Y serpiente que picaba, ahí morían ahí mismo, no sé cuánto duraría, pero unas serpientes venenosas. Y la gente estaba muriendo, y al ver que había mucha gente muriendo, obviamente los que estaban acá que no han llegado las serpientes clamaron a: por favor Moisés, por favor, ora a Dios para que no envíe esa serpiente, me llega a morder una y ahí quedé. Entonces ahí donde el Señor le dice: hazte una serpiente de bronce y póngala allá en un asta, es decir, un palo bien alto, y entonces las serpientes van a estar ahí, pero ahora se trata de fe. ¿Qué pasa? Los judíos, los que están quedando vivos, cuando sale una serpiente: ¡ay, me picó la serpiente! ¿Qué tienen que hacer? Con fe mirarla, el asta que está allá, esa serpiente de bronce. Cuando miraba por fe, como que el veneno se desvanecía. O la serpiente se moría, no sé qué pasaba, pero no moría. Pero ¿qué pasaba con aquellos que le picaban la serpiente y más bien buscaban pañitos por ahí? Por favor, cúreme, ayúdenme. No, ahí se morían. ¿Por qué? Porque no tienen la fe para mirar. Eso de que puso, eso que tiene que ver una serpiente colgada de bronce, mirar, pues yo no la miro, yo que igual aquí me curo con esto. Se moría. Ahora, no quería dejar escapar esto porque mire lo que Jesucristo dijo en Juan 3:14. Juan 3:14. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces no fue algo que le dio al Señor la loquera, o que Moisés dijo: no, vamos a hacer esa serpiente solamente para mirar. No, esa serpiente que levanta era la fe para los judíos, o sea, tipificaba a Jesucristo. Lo que los judíos tenían que haber entendido era que, caramba, eso quiere decir que en el tiempo el hijo de Abraham, recuerden que ellos tenían esa parte, el Mesías va a venir y él se va a hacer maldición por nosotros. Así como esa serpiente está allá, quiere decir que Jesús se va a hacer maldición, o se va a hacer pecado por nosotros, y que esto que nos está pasando a nosotros aquí es una tipología. Entonces cuando ellos pensaban así, ellos eran salvos. Por eso era que ellos eran salvos, por eso era que no morían, porque en esa serpiente de bronce había la tipología de Jesucristo. Y por eso Jesucristo ahora está diciendo: así como Moisés levantó la serpiente, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces ahora entendemos qué es mirar. Mirar la serpiente, ¿qué es? Tener fe, creer. Entonces ellos no solamente era que miraban, sino que mirar era creer. Decía: por esa serpiente, por esa tipología que significa yo soy sano. Y ellos, al tener esa fe, ellos eran sanos. Y hoy es lo mismo. Hoy tenemos esa asta en la cruz, donde Jesucristo murió por todos nuestros pecados, y a nosotros nos picó la serpiente, es decir, el diablo, que era la serpiente antigua, nos envenenó, nos metió el pecado, y ese pecado nos iba a llevar al infierno. Pero gracias a Dios que nosotros pudimos mirar el asta que es Jesucristo, esa cruz, y poder decir: y yo la miro con la fe, y al mirar a la cruz con fe, creyendo que en la cruz Jesús murió para perdonar todos mis pecados, entonces yo soy salvo, y que gracias a ese perdón es que el Señor me va a permitir entrar a la vida eterna, a la eternidad con Él. Así como esa gente en el desierto no moría, sino que si eran picados, obviamente, por la serpiente, ellos miraban la cruz, el asta, la serpiente de bronce, y entonces por eso fueron vivos y pudieron entrar con Josué a la tierra prometida. Entonces es lo mismo para nosotros hoy. Y otra parte, la primera de Corintios 9, ahora el versículo 10. ¿Qué más hizo este pueblo? Ellos murmuraron. Varias veces en el desierto murmuraron, ya lo vimos, pero el versículo 10, 1 Corintios 10, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron
y perecieron por el destructor. Después usted busca Números 16. En Números 16 nos habla de la rebelión de Coré, de Datán y de Abirán, ¿se acuerda? Él con sus familias, 250 líderes que se levantaron contra Moisés y tenían un pueblo. No recuerdo ahí las cifras, si fueron 14.000 o 20.000 que murieron, pero eso hubo una matanza que usted la puede ver después porque ya no alcanzó a ir allá. Lo mejor dicho, le hace todo Números capítulo 16. En todo Números capítulo 16 está la rebelión de Coré. Dios mató mucho pueblo porque ellos murmuraron. Y eso es lo que está tratando acá el apóstol Pablo. No murmuremos. Entonces, hasta ahí que lo que hemos visto, que él está diciendo, miren, no ignoremos que Dios estuvo con Israel. Los que salieron de Egipto, de la esclavitud de Egipto y pasaron el desierto para rumbo a la tierra prometida, Dios estuvo con ellos. Dios estuvo con ellos en la nube, Dios estuvo con ellos en el mar, Dios estuvo con ellos cuando les dio alimento, pan material, Dios estuvo con ellos cuando les dio a beber agua de la roca, Dios estuvo con ellos. ¿Pero qué pasó? Pero ellos, ¿qué hicieron? Ellos codiciaron la comida, ellos se entregaron a la idolatría, ellos cometieron inmoralidad, ellos tentaron al Señor, ellos murmuraron contra el Señor y por eso quedaron postrados en el desierto. Es decir, estas personas no fueron los valientes como Josué y como Caleb que se negaron a todo esto, sino que más bien cogieron la ley de Dios y la guardaron. Es decir, Josué y Caleb y los que entraron a la tierra prometida no codiciaron, no se entregaron a la idolatría, no practicaron la inmoralidad, no tentaron al Señor, no murmuraron del Señor. Ellos guardaron la ley de Dios, ellos cumplieron el mandato. A pesar de que Dios los había liberado de la esclavitud de Egipto, ellos guardaron los mandatos y entraron a la tierra prometida. Mire, amado hermano, otra vez tengo que volver a esto porque parece que hay gente que se escuda en que ya es justificado. Ah, sí, el Señor ya murió por mí, en la cruz ya me perdonó mis pecados, sí. Pero la evidencia de que el Señor te justificó, la evidencia de que tú eres salvo y la evidencia de que el Señor te sacó de la esclavitud de Egipto es que ahora mientras pasas el desierto, guarda la palabra de Dios, guarda los mandamientos, nos cuidamos, porque eso es lo que está diciendo Pablo. Ojo, no seamos como ellos. Y en estos minutos que me quedan, vamos para el punto número 3. Dije esta mañana iba a hablar de 3 puntos. El tema de esta mañana, las advertencias de la historia. El pasaje es una consecuencia de lo que vine hablando. 5 ejemplos del periodo de la historia en el desierto. Y las advertencias históricas son un ejemplo para nosotros. Las advertencias históricas son un ejemplo para nosotros. Vamos a 1 Corintios 10, versículo 6. La primera parte, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. ¿Vio? Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. ¿Ven? Y luego dice, y están escritas para amonestarnos a nosotros. ¿Para qué quedaron escritas? Para amonestarnos a nosotros. Obviamente a la iglesia de Corinto, Pablo. Para amonestarnos a nosotros es Pablo y los corintios. Pero obviamente repercute a nosotros, a la iglesia de Cristo. Así que lo podemos aplicar. Estas cosas, como dice el versículo 11, les acontecieron a ellos, pero son un ejemplo para nosotros y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los confines de los siglos. Pablo dice, los que ya alcanzaron los confines de los siglos, pero todavía están en esta tierra. Recuerde, amado hermano, otra vez, yo estoy seguro de mi salvación. Yo estoy salvo, porque soy justo, porque el Señor me justificó. Como he venido hablando los jueves con el catecismo de Heidelberg, yo estoy seguro de mi redención. ¿Por qué? Porque Jesús vivió la ley perfectamente, que fue la justicia, me la entregó. Porque Jesús en la cruz murió pagando la deuda de mis pecados, me perdonó la deuda. Yo soy salvo, estoy seguro. Pero yo no he llegado todavía a la tierra prometida. Y ese es mi desierto, y ese es el desierto del cristiano. Y mientras yo estoy para llegar a esa tierra prometida, aunque soy salvo, debo atravesar ese desierto. Y escuche, y yo todavía tengo un remanente de pecado, ¿cómo le parece? Y escuche, y estoy en este mundo impío todavía. Además, escuche, Satanás todavía, aunque está encadenado, Satanás todavía, la cadena es larga. Satanás todavía me tienta, Satanás todavía está rodeándome a ver qué me puede hacer. Así que la pelea es peleando, a mí me toca pelear. Entonces, ¿qué pasa? Si realmente soy justo, si realmente soy salvo,
esa etapa de mi desierto ahora es un proceso de santidad, de santificación, en el cual yo debo cuidarme, en el cual yo debo velar, en el cual yo debo vigilar. Y a eso es que se refiere Pablo. No sea que ha bendecido algo para otros venga a ser eliminado. Yo quiero ser como el atleta, yo quiero ir a entrar al desierto y ganarme la corona. Como hoy hablaba estos días hablaba con un hermano en el ciclismo, y él decía eso: yo corro, pero yo quiero ganar. Yo voy con mis amigos, pues yo quiero ganar. Y yo decía: oh, tremendo eso. Es lo mismo, yo en esta carrera espiritual, pues yo quiero ganar. O sea, yo no lo voy a pasar así que porque sí, a aguantar aquí. No, yo quiero ganar, es decir, yo quiero llegar y tener recompensas en el cielo, como Caleb y como Josué entraron a la tierra prometida. Ahora, ¿qué pasa entonces si alguien en este momentico y es de esta iglesia, o algún hermano en tu lugar, y dice: yo soy justificado, ya soy salvo, pero yo voy a vivir tranquilo la vida, o sea, no me intereso por la iglesia, no me intereso por la santidad, vivo muy relajado? ¿Qué pasa con esa persona? Pues está evidenciando que no es nada. Está evidenciando que se va a quedar en el desierto porque está practicando estas cosas, de las cuales Pablo está diciendo: ojo con eso, porque estas cosas las practicaron y se quedaron en el desierto. Cuando Jesús dijo: el que persevera hasta el fin será salvo, hablaba de perseverancia, es decir, mantenernos ahí, en una vida creciente de santidad, en una vida... La Biblia nos habla, hay que crecer en el conocimiento y en la gracia del Señor. Esto no es llegar a un nivel, nunca llegamos a un nivel. Tenemos que ir creciendo. La vida cristiana es: crezca en conocimiento, crezca en gracia, crezca en santidad. El Señor, ¿hasta cuándo? Hasta que nos vayamos o hasta que el Señor venga. Y en ese proceso de santificación es que Pablo ahora dice: tenemos que mirar estos ejemplos para no quedarnos, porque si no lo tenemos claro, nos podemos quedar postrados en el desierto, y ahí sí se puede aplicar con toda certeza: hay decidido algo para otros, eliminado. Yo quiero que entienda eso, porque eso es que se refiere, porque muchas veces nos amparamos a: no, salvo siempre salvo, entonces porque soy salvo me relajo. No, al contrario, yo soy salvo y debo cuidar mi salvación, no la debo descuidar, y debo cuidar la obra del Señor, y debo estar ahí precisamente por todo eso que viene. Entonces ahora vamos a ver algunas cositas. En primer lugar, es para amonestar a los corintios y luego a nosotros, volviendo al versículo 11: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los confines de la tierra. Número 2, para que nos cuidemos y no nos creamos demasiado como firmes o demasiado fuertes. 12, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Esto es impresionante, pero Pablo mismo dijo, por eso Pablo dijo: yo mismo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Es decir, yo no pienso que estoy firme y que ya llegué. Yo tengo que considerar que yo puedo ceder, que yo puedo caer. Y esto es muy importante, hermano. La sabiduría de un cristiano radica en el versículo 12: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Si alguien piensa que está firme, cuídese, mire que no vaya a caer. Por eso es mejor uno siempre verse débil, hermano. Y esta es una buena recomendación: no mire sus fortalezas, mire sus debilidades. Gracias a Dios por las fortalezas, pero mire sus debilidades. Cuando yo miro mis debilidades, entonces me fortalezco en Dios. Pero si usted mira sus fortalezas y descuida sus debilidades, ahí es donde podemos caer. Por eso Pablo dice: mire, esto les aconteció a ellos y es un ejemplo para nosotros que vamos en el camino, en el desierto espiritualmente hacia la tierra prometida, ahora la nueva Jerusalén. Para que el que piense estar firme, vigile su corazón para que no vaya a caer. Y termina esa parte diciendo que la tentación para nosotros, o las pruebas para nosotros, no son extraterrestres, no son de otra vida, son de la vida natural, son de los seres humanos. Verso 13: no os ha sobrevenido, y tiene que ver con todo lo que viene hablando, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Cuando Pablo hace la aplicación de todo lo que viene hablando ahora, y está diciendo: mira, estos judíos que quedaron postrados en el desierto se creyeron tal vez firmes y por eso cayeron,
o no tuvieron en cuenta el verso 13, que ahora Pablo lo aplica para nosotros. Hermano, el verso 13 a mí me ha salvado más de una vez. El verso 13 lo aplico mucho en consejería, ha salvado a cantidad de personas, y el verso 13 nos salva a nosotros mientras vamos en esta vida en el desierto. Y mire lo que dice, vamos a tratar de verlo un poquito. Primero dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Es decir, todas las tentaciones o las pruebas que nos lleguen a nosotros, así como le llegaron al pueblo de Israel, son de esta tierra. No, ay, no, es que nadie está sufriendo lo que yo estoy sufriendo. No, Señor, son de aquí de la tierra, no son de otra parte. Es decir, es para nosotros. Una tentación que llegue, una prueba que llegue, como este COVID-19, eso es para los seres humanos. Le llegó a los seres humanos, es para los seres humanos. Es decir, los seres humanos están en la capacidad, porque eso es lo que sigue diciendo. Pero fiel es Dios. La tentación que llega no es extraterrestre, es humana. O sea, es de todos los seres humanos. Esto no es que a mí me dio y a otro no, le ha dado a los otros. O sea, a usted le dio una tentación ahora, a otros ya les había llegado antes. Ellos la vencieron, ¿por qué no podemos meterla a nosotros? Esa es la idea. Pero como segundo lugar, y fiel es Dios. Pero fiel es Dios. O sea, Dios es fiel. Hay que agarrarnos de Él y decir, Señor, de esta salgo, de esta prueba que me llegó, o de esta tentación, yo voy a salir. ¿Por qué? Porque fiel es Dios. Y esa fidelidad de Dios a que nos lleva, a que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir. Entonces aquí podemos entender que si bien es cierto que la prueba es humana, no todos tenemos la misma capacidad de soporte. Y Dios no va a permitir una prueba a alguien que no la pueda aguantar. Es más, cuando Dios permite una prueba es porque la podemos aguantar. Ah, pero se murió. Ah, bueno, entonces Dios se lo quería llevar a través de esa prueba. Pero Dios la envió con un propósito. Fiel es Dios, que dice que no nos va a dejar ser probado más de lo que podemos resistir. ¿Sabe que ese texto a mí me ayudó? Porque cuando yo comencé a experimentar pruebas muy fuertes, entonces yo con ese texto podía decir, ah, bueno, Dios, si tú me permitiste esta prueba a mí, es porque yo puedo aguantarla. Es más, tú me la enviaste, tú me das la capacidad para pasarla. Y eso es lo que tenemos que ver. No importa la prueba que sea, mientras pasamos este desierto, no importa. Dice que Dios es fiel y que esa prueba puedo resistirla, porque Dios me dio la capacidad. Fiel es Dios que no me dejará ser tentado o probado más de lo que pueda resistir. Tranquilo, hermano, usted no se va a morir con eso, sino que dará también, aquí hay una promesa, también juntamente con la tentación. Note que llegan las dos. Dará también, juntamente con la tentación, Dios dará también, juntamente con la tentación, la salida. Es decir, cuando Dios nos permite, o llámelo como quiera, nos envía una prueba o una tentación, la permite. Y digo la tentación la permite porque siempre se ha dicho, las pruebas las manda de las tentaciones el diablo. Bueno, pero así sea que las tentaciones las manda el diablo, Dios las permite. Porque el diablo no es más poderoso que Dios. Nosotros creemos solamente en Dios nomás. Y así el diablo me manda una tentación. Si el diablo me manda una tentación es porque Dios la permite. Y si Dios la permite, dice aquí, Él no me dejará ser probado más de lo que puedo resistir. Y cuando la está permitiendo, inmediatamente me está diciendo, pero ojo, Orlando, que ahí hay una puerta de salida. ¿Ven? ¿Cuál es el error de nosotros? Que cuando llega la prueba o el problema, no sé si usted tiene una enfermedad, no sé si tiene un problema económico, yo no sé, pero el problema de nosotros es que cuando estamos ahí en esa prueba, nos concentramos en la prueba. Yo aprendí esto. Llegó la prueba, ah, Señor, con ese pasaje, ah, bueno, Señor, ¿dónde está la salida de la prueba? Primero, Señor, yo la puedo aguantar. Segundo, ¿dónde está la puerta de salida? Es decir, yo voy a salir de esto. Y así podemos soportar. Porque dice el texto claramente, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Fiel es Dios, hay que entender la fidelidad de Dios. No nos dejará ser tentado más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Hay una salida. Es decir, en el momento en que yo estoy siendo tentado, digámoslo así, a cometer un pecado, y estoy siendo tentado a cometer el pecado, después no me voy a decir, ay, pastor, es que la tentación fue muy fuerte y por eso caí. No, hermano, no. Porque dice que cuando viene la tentación, por muy fuerte que sea, hay un escape. Hay una salida, búsquela, Señor, ¿dónde está la salida? Y corra. Eso es lo que dice aquí. O una prueba. No, es que me dejé llevar por la prueba y me morí. No. Estos que se quedaron en el desierto no miraron ese pasaje, no lo tenían claro, de la fidelidad de Dios, y por eso se rajaron. Mi pregunta es, ¿por qué
todos se quedaron en el desierto y Josué y Caleb no. ¿Qué había en Josué y Caleb? Ahora, yo digo una cosa, y es lo que siempre hemos trabajado: si tan solo un solo ser humano pudiera vivir sin pecado, esa era la excusa, y el Señor de ahí se agarraba para decir: todos pueden entonces, porque no hay diferencia, somos seres humanos. Entonces Josué y Caleb pasaron, los demás también podían pasar. ¿Por qué se quedaron? Porque no vieron esto, no vieron la fidelidad de Dios, se dejaron por la prueba, no vieron la salida, como dice acá: no os dejará ser probado más de lo que podéis resistir, sino que dará también. Yo creo que entienda eso hoy: dará también. No mire la prueba solamente, no mire esa enfermedad, mire que el Señor dará también. Hermano que tiene algún problema, o algunos que me están mirando que tal vez tienen el COVID-19, diga en este momento: el Señor dará también la salida. Él la va a dar también. Eso es muy importante. Dará también la salida. ¿Para qué? Para que pueda soportar. Parece ser que la manera de aguante o de poder soportar es ver la salida. Le voy a poner un ejemplo. Ayer fui con mi hermano al kilómetro 18 y hubo un momento donde yo le decía: yo quería botar todo, yo la verdad me quería devolver. Iba mal, pero ¿sabe qué me mantuvo? No sé si era lo de Pablo, que ya había preparado el mensaje, que yo decía: hay una meta y es llegar, y voy a llegar. Me estoy muriendo, pero voy a llegar, hay una meta. Y yo sé que después de eso la bajadita es muy rica. Yo subo y subo y subí y llegué. De último me pensé que... Entonces más o menos es como que ¿cómo yo voy a aguantar? ¿Cómo voy a soportar? Pues saber que hay una salida. ¿Cómo usted va a soportar ese problema financiero? Pues saber que hay una salida. ¿Cómo va a soportar ese problema de salud? Saber que usted después va a estar sano. ¿Cómo vamos a aguantar esa prueba, esa tentación? Pues saber que hay una salida y después estaré fuera de eso. Entonces eso es lo que el Señor nos quiere enseñar, eso es lo que el apóstol Pablo quiere enseñarnos acá. Las advertencias en la historia son un ejemplo para nosotros de que Dios está con nosotros y que Él nos va a salvaguardar. Ojo, aunque hablé de problemas aquí, pero la principal enseñanza es que nuestro desierto y nuestro Canaán es cuando estemos en la gloria. No tiene que ver nada, como enseñan eso. Todo esto fue precisamente porque vamos a experimentar las mismas cosas, las mismas tentaciones, los 10 mandamientos se nos van a venir de alguna manera para violarlos, pero recuerde, ellos cayeron porque lo violaron. Dios nos da a nosotros las armas, nos da la capacidad, sobre todo ese versículo 13, versículo 12 y 13, usted piensa que está firme, mire que no caiga, es mejor estar pensando en eso, pense en la debilidad y luego agarrarse de la promesa del verso 13 y saldremos en victoria. Amén. Vamos a orar en esta hora y vamos a dejar ahí.